España en directo. Si nos faltan unos segundos, vale, ¿qué dice? Mi nueva amiga Sabrina me ha dicho que lo suyo es de decir, vale, no lo suyo, no lo ha dicho así, que sería simpático si digo buenos días en varios idiomas. Pues hoy lo hago. Buen día, buenos días, guten Tag, guten Tag, das ist en Kölsch, esto es en el acento de Colonia. Dzień dobry en polaco, buongiorno en italiano, bonjour en français, und das war's. Y está, Sabrina, no hay nada más. 11:30, la taza parlanchina desde la finca Cancorem. Mi nombre es Natalie Koch. Abajo o arriba, no sé dónde, usted ve un link para llegar a mi canal de YouTube, donde se puede suscribirse. Por Dios. Hallo, guten Morgen. Pues mi taza de hoy es esta, porque ya he pedido a la vecina que me dé tazas. Es alguien que está meditando, alguna figura de Disney, no sé quién es. Y en la taza parlanchina al alemán, que es la Plaudertasse, he contado un poco de mi tiempo cuando yo he hecho la protección de animales. Yo tenía yo tenía una asociación que se llamaba Animals for People, Animales para Personas, y después el subtítulo ha sido Personas para Animales. Y la idea era que uno ayuda al otro. Yo recojo un perro viejo y llevo el perro viejo y voy en una residencia y ahí los viejos están juntos y pasan un tiempo juntos. Y todo esto lo he hecho durante bastante tiempo y después un momento dado lo he dejado de hacer. Porque la necesidad de coger animales y mandarles en nuevas familias ha sido más urgente que montar todo lo que es terapia con animales. No había la necesidad. Teníamos caballos para hacer hipoterapia y todo esto. Y hoy la historia que yo quería contar es la historia de una visita que yo he hecho en la residencia en Campos. Tenéis que imaginaros, yo llevaba este Jeep Pajero para 9 personas, esta cosa grande. Detrás llevaba un remolque y en el remolque había Renate, que era un burro, no sé decir los 2 R's, no hay que reír. Un asno blanco, había una cabra, Anton, su madre Paula la he dejado en casa porque era una cabra que comía toda, vale, Anton era un cabrón, ¿no? Tenía unas gallinas conmigo, un pato y mi caniche Job. Y hemos ido en la residencia en Campos y ha sido muy gracioso porque yo he totalmente olvidado que, claro, la mayoría de la gente en las residencias en el pueblo son gente del pueblo que no tienen miedo de animales, ¿no? Y cuando hemos llegado con Renata, el asno blanco más guapo del mundo, que sabía hacer escaleras, increíble. Las abuelitas flipaban, hasta que corrían para decirle buenos días, sacaban el verde del césped para dar la comida. Y todo el mundo estaba súper feliz, era muy, muy guapo esto. Y un momento dado hemos hecho como una silla al lado de la otra silla para que estemos todos juntos y he pasado el yup de una persona a la otra persona, hemos hecho pequeñas conversaciones y sí, era tan guapo, por Dios. Y había un señor a mi lado, Miquelet, muy alto, me sorprendía mucho porque no parecía mallorquín de lo alto que era, muy delgado, tenía cuello, era muy delgado, las manos muy largos y no parecía nada de esta tierra, ¿no? Y he hablado con él y me dice, usted habla un español interesante. Yo he dicho, vaya, qué manera de decirme que no lo hablo bien, pero da igual. Y me dice, ¿de dónde viene usted? Y digo, yo vengo de Colonia. ¿Conoce usted Colonia en Alemania? Y me dice, no, yo conozco Colonia San Jordi. Ah, vale, Colonia, Alemania, no conocía. Y yo pensaba que era de más lejos por su estructura, por su forma de ser, ¿no?
Y le digo, ¿y usted de dónde viene? Y me dice, de muy lejos. Oh, yo vengo de muy lejos, seguro que ya está muerto. Este hombre tenía unos 90, 95 años, con mi perro encima, ¿no? Yo vengo de muy lejos. Y yo digo, ¿de dónde es esto muy lejos? Y me dice, de Cesalines. De Cesalines venía a 14, 15 kilómetros de aquí. Y le digo, ¿y usted conoce a Alcudia? No. Soyer, no. ¿Qué significa? Que nunca ha salido del entorno de 20 kilómetros en toda su vida. Y me ha hecho pensar esto tanto, porque aquí en la isla hay tantas naciones, hay tantos idiomas, pero también hay siglos. Hay gente, hay siglos. Y en los años 80, a fin de los años 80, había una encuesta y un labor etnológico que se han fijado los científicos que había gente de Pina que nunca han salido para ver el mar en toda su vida. Y mis suegros nunca han salido de la isla en toda su vida. Mi suegra tiene 90 años, nunca ha salido. Yo lo encuentro increíble esto, increíble. Entonces, no que tenemos idiomas diferentes, tenemos ricos y pobres, también muy fuerte en la isla, asqueroso la diferencia, más con la pandemia. Tenemos los idiomas y ahora tenemos siglos. Ayer he visto un señor que iba con su caballo trabajando la tierra. Yo flipo. Como yo quiero a esta isla. Pues esto es mi historia para hoy. En Miquelet, de Cesalines, que pensaba que es el fin del mundo. ¡Qué es gracioso! Os deseo un buen día. Que tots vagi bé. No sé si está bien dicho. Y de bon. Adiós. Hasta mañana. Adiós.